Bien, ahora vamos a aprender el método de reducción para ecuaciones de primer grado con dos incógnitas. Como pueden ver, aquí tenemos dos ecuaciones donde vamos a resolver por el método de reducción. Para esto lo que tenemos que hacer primero es nombrarlas como ecuación 1 y ecuación 2. Luego el método de reducción nos dice que tenemos que hacer iguales los coeficientes. ¿Cómo es esto? Pues sencillo. Si se fijan, aquí tenemos la letra X y acá la letra Y. Lo que tenemos que hacer es que sean el mismo número, ya sea en X o en Y, pero de sentido contrario. En este caso, si se fijan, tenemos un menos 3y. Yo lo quiero hacer igual que un 6y, pero con signo negativo, tengo que multiplicar por 2 la ecuación para que conserve la igualdad. Entonces, hacemos lo que acabo de decir y nos quedaría como 5x más 6y igual a 20, y vamos a multiplicar la ecuación 2 por un 2, es decir, nos quedaría indicado así: 2 que multiplica a x menos 3y igual a menos 23, es decir, va a multiplicar a todo esto. Pasamos la ecuación 1 igual y me quedaría 5x más 6y igual a 20, y ahora multiplicamos 2 por 4 serían 8x, más por menos me da menos, 2 por 3 serían 6y igual, 2 por menos 23 serían menos 46. Ahora, si se fijan aquí, un más 6y y un menos 6y se eliminan o se hace 0 y me quedaría 8x más 5x sería igual a 13x. Esto igual, menos 46 más 20 sería menos 26. Por lo tanto, x igual a menos 26 sobre 13. Y 26 sobre 13 es igual a menos 2. ¿Por qué? Porque este lo dividimos entre este, me da 2 y dejamos el signo negativo. Es así como llegamos al valor de x. Ahora lo que tenemos que hacer es sustituir el valor de x en ecuación, por ejemplo, 1. Y me quedaría 5 que multiplica menos 2, que es el valor de x, más 6y igual a 20. 5 por menos 2 me da menos 10, más 6y igual a 20. Ahora despejamos y, me quedaría 6y igual a 20. Este está negativo, lo paso del otro lado, positivo, sería más 10. Entonces 6y igual a 30. Por lo tanto, y es igual a 30 sobre 6. Y 30 sobre 6 es igual a 5. Es decir, 6 por 5, 30. Entonces y es igual a 5. Ahora vamos a hacer, ya tenemos los valores de x, ya tenemos el valor de y. Vamos a hacer la comprobación. Para esto, como ya saben, tenemos que poner los valores de x y y en cualquiera de las dos ecuaciones. Pongamos que lo ponemos en la ecuación 2, sustituyendo x y y en ecuación 2. Me quedaría 4 que multiplica a x, pero x vale menos 2. Menos 3 que multiplica a y, que vale 15, que diga 5, perdón, igual a menos 23. Más por menos me da menos, 4 por 2 me da 8. Menos por más me da menos, 3 por 5, 15, igual a menos 23. Si yo sumo el menos 8 y el menos 15 me va a dar menos 23 igual a menos 23. Por lo tanto,
llegamos a la conclusión con esta comprobación que son correctos los valores de x y el valor de y que nosotros encontramos para la ecuación. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.